Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos. Son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Estoy con Coy y Julie, aunque no esté presente, y la comunidad de Somos Resistencia. Pueden seguirnos en nuestras redes de YouTube, Spotify, en TikTok o escucharnos por diferido. Gracias por apoyarnos y seguirnos, porque sí hacemos el esfuerzo de traer a personas importantes que nos van a hablar de temas que son del día y masterclasses para nosotros, como es Ismael esta noche. Hoy estamos con Ismael López Ocampo. No sé dónde nació Ismael, tal vez él lo quiere compartir si él se siente confortable. Es periodista, reportero, investigador. Qué interesante, qué carrera. Nicaragüense, ha escrito o escribe para Reuters, el Washington Post y Confidencial. Y creo que ha sido colaborador de los medios más reconocidos de Nicaragua. Ha sido ganador al premio del periodismo Pedro Joaquín Chamorro 3 ocasiones, creo que es. Ismael, en su capacidad de investigador, no como otros que intentan este papel, nos ha hablado, presentado, educado, informado, investigó mediante aplicaciones, métodos científicos, nos ha ampliado con información, escogiendo temas en sus investigaciones de importancia en la historia reciente de Nicaragua. Él confiesa sentirse orgulloso de ser testigo de nuestra historia reciente. ¿Verdad que lo dijiste, Ismael? Sí. Bueno, gracias por esa presentación. Espérame, no he terminado de echarte flores. Ok. Yo espero. Esto a riesgo de su propia seguridad, y como tantos y otros nicaragüenses está en destierro, denunciando los miles de anomalías y atropellos de la dictadura y la creciente persecución a los poderes ejecutivos, judiciales y ejecutivos que tienen secuestrados. Es sin duda un ejemplo del periodismo nicaragüense tradicionalmente valiente. Gracias, Ismael, por estar con nosotros esta noche, y gracias por haber aceptado esta invitación a este grupo pequeño de nicaragüenses. No, más bien gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que teníamos bastantes semanas de estarla postergando, pero pues tenía asuntos personales que resolver. No era que yo no quería estar en este espacio con ustedes, ¿verdad? Para aclarar eso. Gracias por esa presentación. Como te digo, me parece, pues que resume, ¿no? Alguna parte de mi trabajo. Comenzando con la pregunta de dónde había nacido. Yo nací en Managua, en realidad en un hospital de Managua, porque mi familia es de un municipio que se llama Villa El Carmen, que queda carretera Pochomil. De ahí es mi papá y de ahí es mi mamá, y ahí yo me crié hasta los 12 años de mi vida que nos mudamos a Managua. Estudié en la Universidad Centroamericana de Managua, de Nicaragua. Estudié comunicación social. Desde que comencé a estudiar esa carrera me enamoré mucho del periodismo. Soy un apasionado del periodismo, me encanta lo que hago. Y he tratado en toda mi carrera, ya de más de 20 años en el periodismo, de hacer lo que yo considero que es mejor hacer, ¿no? Lo que yo considero correcto. He tratado de hacer un periodismo en el que yo creo que es un periodismo también de resistencia, como el nombre que ustedes tienen. Creo mucho en ese periodismo, creo mucho en el periodismo que informa, que se acerca a la verdad o que trata de escudriñar para revelar la verdad o indicios de la verdad para que la gente tome mejores decisiones.
Y a eso me he dedicado, ¿no? Los últimos 20 años de mi vida. Yo siempre digo que parte de esos 20 años de mi vida, imagínate, yo cuando comenzó Ortega, cuando Ortega volvió al poder en el 2007, yo tenía 24 años. Entonces, la mayor parte de mi vida, ya yo siempre le digo a mis hijos que ya estoy envejeciendo y que aquí seguimos, pues. No sé de qué más quisieran ustedes que yo les hablara, pues de mi experiencia. Yo me formé en el diario La Prensa, en Confidencial y también en el Nuevo Diario. En el Nuevo Diario que dirigía el doctor Danilo Aguirre Solís y Francisco Chamorro, antes de que el periódico lo vendieran al Grupo Promérica. Esos fueron mis inicios en el periodismo, en el Nuevo Diario. Luego salté a La Prensa y luego me fui a trabajar con Carlos Fernando a Confidencial y esta semana bastantes años. Regresé a La Prensa en el 2015 para ser editor de la sección política y luego me fui en 2018 con la crisis. Cuando estalló la crisis, me renuncié al periódico para ir a cubrir la rebelión para medios internacionales con los que no he dejado de trabajar desde hace 6 años, pero siempre he guardado un vínculo con los medios nicaragüenses porque obviamente yo siento que el periodismo nicaragüense es de los mejores de América Latina, un periodismo valiente, riguroso, que comete sus errores como todos, pero sobre todo muy valiente. Y también porque tengo muchos amigos, ¿no? Todos mis amigos son del gremio periodístico y porque me he sentido con una responsabilidad para seguir cubriendo los temas de Nicaragua. Mi responsabilidad no solo como periodista, sino también como ciudadano. Y nada, eso era pues lo que yo podría decirles de entrada. A mí me gustaría que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, yo siempre digo que a mí me encanta hacer preguntas, entonces cuando yo estoy en este tipo de espacio donde la gente tiene oportunidad de hacerme preguntas, yo me pongo nervioso. Sí, no, verdad que yo no lo, bueno, yo no soy comunicadora, soy criminóloga y no puedo evitar definitivamente, siempre me sudan las manos y me da nerviosismo y yo hoy me he creído Tiffany Roberts le digo, ay, estoy bien nerviosa. Además que la Tiffany fue súper exigente y tímida. Entonces, le digo, estoy nerviosa, ¿y por qué te pones nerviosa? Le digo, es que fuera una psicópata si no me pusiera nerviosa. Claro que Sí. implica un término de nerviosismo y de responsabilidad de que todo salga bien. Los gajes del oficio te van haciéndote sentir mejor, pero sí, siempre pasa algo. Sí, se me ha olvidado grabar los, los espacios. He hecho una que otra paseada, pero te agradezco mucho que esté el día de hoy. La sala está invitada a que participemos y voy a primero, otra vez agradecerte de que estás en esta visita de presencia, una sala con nicaragüenses, sentite en confianza, compartir lo que vos querrás y te sientas confortable sin ningún tipo de presión. Pues, y que lo que de lo que platicaste era lo que te iba a hacer mi primera pregunta. Tus orígenes en el periodismo y qué te llevó a ella, tu trayectoria y qué fue, y si fue tu trabajo investigativo tu área favorita. Ve, y me parece que leí que trabajaste en la corporación también. Bueno, yo fui director del noticiero estelar de Radio Corporación, el de las 6 en punto, que se transmitía, fui entre 2015 y 2018 director del noticiero de las 6 en punto en Radio Corporación, que fue también una experiencia muy buena, muy, muy bonita para mí, porque a mí me gusta mucho la radio y tuve la oportunidad, ¿no?, de estar en Radio Corporación y de aplicar ahí un poquito de lo que yo sabía hacer, que era periodismo, pues, y aprendí sobre todo un montón de cosas de radio con gente talentosa también. Sí, 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 allí estaba fue. pensando, estaba escuchando, ¿verdad? Entrevistas y más que nada, pues leyendo las cosas que había hecho. Me remoté a muchos años, 2007, 2015, 2011. Y todas esas
reportes que había hecho, pero sin embargo no podía identificar la voz. Ahorita sí, ya no la voy a olvidar, pero en la entrevista tenía que revisar muy bien de que era tu voz. Y ahora creo que sí la podemos reconocer. Aquí está Cielo y Antonio y Coy que tienen el micrófono si quieren hacerle la bienvenida o hacerle alguna pregunta y yo después me voy con otra parte de preguntas que tengo. Si alguien quiere platicar con Ismael. A ver, Cielito. Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches. bienvenido, bienvenido. Mira, sentite en casa. Aquí más noche van a repartir a tibio con rosquilla, ¿oíste? Y Pinolillo. Tibio, tibio, ¿es verdad? El que Sí, es sí, sí. cocido con leche. Sí, aquí reparten Ah, rosquilla más noche. Y, quiero decirte que la anfitriona de este espacio es súper humilde, dice esta pequeña comunidad, pero la verdad es que no. Ella, precisamente, yo me he quedado aquí en este espacio porque está bien posicionado. Y claro, claro que un súper honor tu presencia y que um, humildemente nos esté acompañando. Quiero um, saludar también a Jennifer. Jennifer, mira, aquí está acá. la presidenta del club del fan de tus admiradores. Oíste, ahí robándole un poquito a Ismael el espacio. Pero volviendo a Ismael, yo tengo dos preguntas para vos. Comienza la parte difícil, ¿ya vieron? Mira, De rompo fuego. fíjate que se escucha bonito, el periodismo de Nicaragua es el más valiente de Latinoamérica. Pero no sé, como que yo tengo curiosidad de escuchar más datos concretos sobre eso. Nosotros cuando nos ha tocado salir, los nicaragüenses nos volvemos más patrióticos. Eh, y cuando salimos fuera nos damos cuenta pues que somos un puntito, un puntito en el mundo, incluso hasta entre los mismos latinos. No encontrás para independencia. Yo tuve que ir a felicitar a centroamericanos, pues no encontré nicaragüenses. Entonces, no sé, como más datos concretos, no me cabe duda, pero pues si tenemos datos, números, referencias sobre eso, pues nos sentimos igual de fachento, pero una fachentada documentada, ¿me entendés? Sí, entiendo. Y lo otro que te quería preguntar, o más bien te quería pedir si querías compartir, porque mira, Maje, con la confianza que me permití, estaba viendo que sos colaborador del The Washington Post. Entonces te quería preguntar que cómo es, um, cómo ha sido la transición a otro público, a otra cultura, a otro tipo de población, a otra forma de hacer periodismo. Esa parte me parece también, no sé, súper genial de conocer. Y pues, bienvenido de nuevo. No, gracias por la pregunta. Bueno, cuando yo no dije que el periodismo nicaragüense necesariamente era el más valiente de Latinoamérica, dije que era uno de los más valientes. ¿En qué sustento esa afirmación? Bueno, o sea, el periodismo nicaragüense le ha hecho frente a dos dictaduras en los últimos 45 años. Y lo ha hecho muy bien, pues, es decir, es mi opinión es que lo ha hecho muy bien, primero contra la dictadura de Somoza y luego contra la dictadura que tenemos ahora. Igual lo hicieron otros colegas en los 80. En los 80 yo era muy joven, pero por lo que yo he leído también, a los colegas que les tocó hacer su trabajo en los 80 lo hicieron bien. A eso me refiero cuando hablo de periodismo valiente, pero además porque el periodismo nicaragüense investiga, ¿no? Está demostrado que hay muchas investigaciones de periodistas nicaragüenses que han sobresalido a nivel internacional y nosotros investigamos con instituciones cerradas. Nosotros investigamos sin leyes.
de acceso a la información pública. Los colegas en otros países tienen unas leyes de acceso a la información pública súper preciosas y geniales que los ciudadanos los funcionarios, perdón, están obligados a dar esa información cuando los periodistas la solicitan. En Nicaragua hay una ley de acceso a la información pública, pero ya todos sabemos que nunca funcionó, que nunca se aplicó más bien. Y entonces a eso me refiero yo cuando digo, cuando hablo de la manera de que de la valentía del periodismo nicaragüense, pero además, o sea, lo que le ha pasado a los periodistas nicaragüenses en los últimos 6 años con Ortega y Murillo es algo que no se ha visto en otro país, probablemente de América Latina. Es decir, en Nicaragua ahorita no hay periodistas, en Nicaragua no hay medios de comunicación reporteando desde adentro. Los medios que quedan, que no pertenecen al gobierno, que el gobierno no controla, no están haciendo periodismo, están haciendo nota roja, están haciendo cosas de farándula, no están haciendo otros temas esenciales que se necesitan hacer para construir ciudadanía, para informar a la gente. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de la valentía del periodismo nicaragüense, pero sobre todo porque yo conozco colegas que a pesar del destierro, del exilio, de estarla pasando mal en otros países, siguen haciendo periodismo y siguen buscando la manera de regresar a Nicaragua cuando las condiciones estén dadas para seguir haciendo periodismo. Entonces, a eso me refiero yo, a ese tipo de valentía me refería yo cuando decía al inicio que el periodismo nicaragüense es de los más valientes de América Latina, porque como repito, no, lo que le ha pasado a los colegas, lo que nos lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos 6 años no ha pasado probablemente en América Latina. En Venezuela, por ejemplo, con todos sus errores y las elecciones que acaban de pasar ahorita, yo conozco colegas de medios extranjeros que estaban ahí reporteando lo que pasó y documentaron lo que pasó en las elecciones de Venezuela. En Nicaragua no los dejan entrar a los colegas, bueno, ya no a nosotros los nicaragüenses, sino que a los colegas de medios internacionales no los dejan entrar. Entonces a eso me refiero, ¿no? De la valentía de los periodistas, porque a pesar de todo eso siguen con, queriendo hacer periodismo, ¿no? Queriendo informar a la gente. Ahora, con lo de la transición a medios internacionales, no fue nada planeado ni nada extraordinario. Yo en el 2015 hice en Confidencial un reportaje sobre la influencia rusa en Centroamérica. Luego me escribieron del Miami Herald, de aquí de Estados Unidos, que si lo podían publicar, lo publicaron. Y una vez yo recibí una llamada, yo estaba en el diario La Prensa en 2016, creo que fue, o a finales de 2015, de un periodista del Washington Post que llegaba a Nicaragua, que si quería reunirme con él, me reuní con él. Ellos querían hacer un reportaje similar, les ayudé y ahí comenzó la colaboración con el Post. Luego estalló la crisis de 2018 en Nicaragua y fue cuando pues, tuve más cercanía con ellos para seguir colaborando, ¿no? Con la cobertura de la crisis de Nicaragua. Entonces, esa fue no fue una transición extraordinaria. Yo siempre seguí escribiendo y con temas sobre Nicaragua, pero planteados, ¿no? En un medio como el Post u otros medios con los que colaboré también, no solo el Post, pues. También escribí en BBC Mundo algunas historias de lo que pasó en Nicaragua en 2018 y 2019 y 2020 y otros medios, pero como repito, no fue algo extraordinario que yo lo haya pensado, planeado así, fue que las circunstancias de la vida me llevaron a esto y nada, era eso. Se dice fácil, Ismael, pero realmente, definitivamente, pues en los países con gran violencia y con épocas tumultuosas como la que nosotros estamos viviendo desde el 2018 y con el secuestro de todo un país en anterioridad y los desacatos de ese gobierno, sí lleva una gran implicación de valentía. eh, Ejercer el periodismo y ahora pues ustedes fuera de Nicaragua forzosamente. Nosotros les agradecemos, Somos la Resistencia y otros amigos, somos, nos los admiramos, los respetamos y siempre pues tratamos de apoyarlo en la medida de lo que podemos. Si alguien más tiene algún comentario, si no me voy a otro tipo de pregunta o comentario. Yo quería concluir esa parte, si me permitís, Esteli, Adelante. que pues, by the way, es súper palpable el reconocimiento
en la región, a nivel internacional, pero de la misma población y de la misma, de las diversas formas de protesta y resistencia cívica con el gremio periodístico. Incluso em, una particularidad del gremio periodístico, organizado o no, de Nicaragua, que yo he podido notar, es que parecen, o por lo menos proyectan una imagen de afuera, de mantener las formas y de mantenerse unidos. Entonces, cuando todo el mundo se está agarrando, divulgando sus problemas conyugales en redes, en sus diferencias, hasta por dinero y hasta por ideología, son, son, este, son por ejemplo, escándalos o diferencias que no se ventilan o que no de manera pública no va a haber envuelta al gremio periodístico. Entonces, contra todas las limitaciones, cárcel, exilio, persecución, muerte, de separación de su familia, eh, es claro, pues es un gremio que se ha mantenido y que gozan de mucha admiración desde de las redes, de la misma población adentro, y se la siguen ingeniando. Se la siguen ingeniando. Por ejemplo, la primera persona que murió cubriendo y grabando su propia muerte fue Ángel Gaona, el periodista de la costa atlántica. Um, entonces, pues nada, solo quería confirmar que tal aprecio y tal apoyo al gremio sí, sí se siente y sí se demuestra. Sí, sí, se siente mucho ese precio y les agradezco a ustedes. También, insisto, ¿no? Con esa presentación y pues aquí estoy para intentar contestar sus inquietudes. Sí, bueno, espero que ya te vas sintiendo mejor y que te sientas tranquilo en la sala. Aquí Es- tenemos a Will Balmaceda, que yo creo que se conocen. Adelante, Will. Buenas noches, Estelí. en realidad no lo conozco a Will, pero sí ¿No? hemos Ok, hablado. te lo presento. No, yo Will, sé, hijo de don yo Wilfredo. sé, o sea, digo que no lo conozco personalmente, pero sí hemos hablado, pues. Oh, ok, Sí, sí. adelante. Mucho Adelante. gusto, Will. Bueno, mucho gusto. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien, yo te escucho bien. Perfecto. Lo que pasa es que yo siempre pregunto porque yo estoy en los montes de Florida, entonces necesito saber en Sí, serio y yo tenía mejor señal ahí en Nicaragua en los montes que yo me metí que aquí que estoy en el ciertamente. imperio. Bueno, un saludo, un abrazo, Ismael. La verdad que lo que te quería decir que yo no sabía esa parte tuya que habías estado en la corporación. Para que te des cuenta de lo que vos fuiste director, de que estás diciendo el noticiero de las 6 de la tarde, uno de los noticieros estelares. Mi 6 de la papá mañana, era, 6 de la mañana, 6 de la ve, mañana. 6 de la mañana, una cosa, es cierto. Sí. Mi papá era aférrimo a escucharlo. Porque siempre estábamos en la finca que a esa hora tal vez iba a empezar a trabajar y todo, pero él siempre lo estaba escuchando. Eternamente siempre lo escuchó. El de Sí. la tarde también. Entonces, para que lo sepas, pues, que una cosa de lo que mi papá siempre estaba ahí presente. Qué bueno saber eso que vos estuviste en esa parte de la corporación. Yo crecí escuchando la corporación, porque también mi abuelito Marco la escuchaba y él ponía el correo de la noche y todo también. Yo crecí con la corporación, mejor dicho. Tu abuelito Marco Balmaceda, Sí, el papá de mi yo, papá, así es. yo lo entrevisté a él, sí. Sí, Wow. correcto, ¿no? Sí. Vos conociste a mi abuelita, la esposa de mi papá, a mi abuelito, cuando llegaste allá a la casa de ellos, ¿no? Y siempre agradecido por eso, pues también, la verdad, Ismael, porque si no ha sido por el trabajo que vos hiciste en esos entonces, en el 2018, y de parte de Confidencial, no se hubiera sabido realmente lo que pasó. La verdad, ya de la inocencia de ellos. Porque si ha sido como estamos ahorita, pues la presunción de inocencia hubiera quedado en una total culpabilidad que ahí sí hubiera sido peor. Entonces, yo siempre voy a estar agradecido con eso, mi familia también, Ismael, ya, y la verdad,
tu vínculo con los Balmaceda viene de ese entonces que ya nosotros sabíamos que tal vez podías estar ahí en la corporación entonces. Un saludo, No, Ismael. Qué no, bueno saludos. saber de que ya estás seguro también. Un abrazo, mi hermano. Sí, no, saludos. Yo, como decía, no conozco a Will personalmente, pero hemos hablado por teléfono. Cuando estalló lo de la masacre del 19 de julio, yo, cubrí ese caso y obviamente allí conocí el caso de don Will Balmaceda, ¿no? Y de los otros, de las otras personas de Ciudad Darío. Y ahí yo recuerdo que una vez haciendo un reportaje de eso, fui a Darío y entrevisté a sus abuelos y a la esposa de su papá. Y el resto, pues, allí está documentado de lo que publicamos en su momento sobre ese caso. O sea, que yo, cuando surgió un tema así, que para mí era un tema de interés público y que yo sentía que que estaban haciendo un trabajo por ocultar información, pues yo me metía de lleno porque eran temas que a mí me parecía que los periodistas teníamos que meter la vista en esos temas. O sea, no era que yo lo hacía planeado porque esto es, o siguiendo algún sesgo ideológico o político, no, de ninguna manera. Siempre yo busqué temas y busco temas que a mí me parecen que tienen interés público, que no se han contado, etcétera. Pues a mí me preguntaban al inicio de esto que cómo yo había llegado a estudiar periodismo. En realidad yo no pensé estudiar periodismo nunca. Yo quería ser abogado, pero cuando me gradué del bachillerato pasé un año sin estudiar y llegué a la UCA el último día para inscribirme en la carrera de sociología. En ese año que yo pasé sin estudiar había pasado leyendo varios libros y me interesaba sociología, pero cuando yo llegué a la UCA no había cupo en sociología, solo había en comunicación social y en psicología. Entonces yo me inscribí en comunicación social y tuve una suerte que me cambió la vida. Y fue encontrarme con profesores en la Universidad Centroamericana, con profesores que me dieron a leer mucha literatura sobre periodismo. Y pues no voy a mencionar el nombre de esos profesores ahora porque la mayoría están en Nicaragua y no quiero meterlos a problemas, pero ellos saben quiénes son si están escuchando esto. Y eso a mí me cambió la vida porque yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer y desde entonces no he parado de hacer periodismo, ¿no? Y como digo, yo siempre me encanta esto. Me encanta el periodismo y es lo único que puedo hacer. Y soy un apasionado de esto. Yo creo que uno tiene que hacer lo que lo apasiona y lo que le gusta en la vida. Y a mí el periodismo me apasiona y me gusta. Así fue que estudié periodismo. No me nació eh, estudiar periodismo desde pequeño. Más bien después, gente que yo miraba en la televisión cuando me informaba, llegaron a ser mis amigos, gente que yo admiraba mucho y son mis amigos hasta ahora. Entonces ese tipo de cosas me cambiaron la vida. Me cambiaron la vida. Yo venía del bachillerato, que había sido un pésimo alumno en la secundaria, con mi autoestima por el suelo, porque pensaba que no serví, que no era bueno para nada. Yo siempre digo que la secundaria había destruido mi autoestima y estudiando comunicación logré recuperarla y aquí estoy, pues. No quiero tampoco ponerme de víctima, ¿no? En esto simplemente es un comentario que hay cosas que a uno le salvan la vida y a mí fue el periodismo el que me la salvó. Y cuando yo agradezco, ¿no? Cuando me agradecen, valga la redundancia, pero en realidad nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es el trabajo de los periodistas. Decía el doctor Adrián Mesa, que estuvo con nosotros en el espacio anterior, de que él estaba haciendo una presentación en su aula y pasó la directora de la escuela y lo llamó después y le dijo que había escuchado su presentación y que debería de considerar seriamente entrar a la pedagogía, a ser maestro, a enseñar, porque ella le observaba pues grandes atributos. Y aquí estás otra vez pues haciendo mención de profesores, de maestros, de catedráticos que saben reconocer esos grandes regalos
de cada persona y inclinarlos totalmente a una carrera productiva y llena después de logros, si bien pues no de hacerte millonario, pero definitivamente de una vida satisfactoria al servicio pues de tu propia profesión. Quiero confesar de que yo tenía sí, como el último punto que iba a preguntarte y tocar y me dio mucha pena no escribirte y hacerte recordar ese tema de los del 19 de julio, porque debo confesar de que lo he visto miles de veces. Yo y Will lo hemos estudiado al detalle y como en mi trabajo también es investigativo como criminóloga, encontré y pude ver las grandes ineficiencias que se habían presentado de parte de la entonces directora de la policía, de los abogados defensores que gritaban ayuda, ¿cómo se dice prosecutor? Siempre, de la prosecutor, Persecución, perdón. la Fiscal. persecución penal. Sí, la fiscal que totalmente pues era una letanía de cargos cuando en ese investigativo, en ese trabajo investigativo, nos enseñaste que habían ciertos personas que habían sido acusadas que no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Debo decir que por la cercanía pues a Will y a su papá y que don Wilfredo pues nosotros lo hemos adoptado como nuestra persona que abogamos por él y por su libertad, pues tu reportaje es esencial para nosotros entender. Am, Will, no te molestes porque lo hemos hablado, ¿verdad? De que muchas personas dicen de que ellos están siendo acusados como reos comunes y nosotros pedimos y exigimos o queremos que ellos salgan, no salieron en los 222, no salieron en los 135 y definitivamente pues hemos llegado a la conclusión de que la tiranía, los dictadores los van a considerar siempre como reos comunes, porque en aquella época pues no existían todas las leyes burdas que existen el día de hoy. Debo decirte que ese reportaje en un futuro va a servirnos como la piedra esencial para cuando nosotros luchemos por la libertad de don Wilfredo Balmaceda y los 8 que aún continúan sirviendo esas penas terribles en las que ellos están. Te damos las gracias pues por ese trabajo investigativo. Lo hemos hablado muchas veces, no solo con Will, sino con otras personas y un proyecto que tenemos cercano a nosotros. Te vamos a invitar, te lo vamos a proponer en algún momento. El, el, pues el atropello, el horror de los acusados del 19 de julio y sus condiciones tan humildes de algunos de ellos, ¿verdad? Y con esa sabiduría propia del campesino, cómo se pudieron defender. Algunos con abogados defensores y otros pues con abogados de oficio. Te damos las gracias y pues si algún día nosotros los tengamos en libertad. Quisiera hacer mencionar, no sé si ese reportaje, esa investigación fue motivo de uno de los premios que recibiste. Entiendo que uno de ellos fue Crónica de las Madres Migrantes que te dio el premio. Si nos querés hablar un poquito de eso y después, si si quisieras, pues hablamos de Nicaragua y cómo ves las leyes, los 135, los 36, aún ahora somos acusados de productores de drogas, el desquebraje de la dictadura. Nicaragua, pues, pero si querés, platicame de los premios a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro y por cuáles los recibiste.
No, yo creo que el tema del 19 de julio No no fue fue uno uno de los que de recibió premio, pero recuerdo cosas muy generales, ¿no? Creo que uno de los premios fue por una cobertura que yo hice sobre una caravana, una serie de crónicas Madre Mía. de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por México. Fue un recorrido por 16 estados de México, 16 de los 32 estados. Y se publicó en una serie, ¿no? Que creo que se publicaba a diario, no recuerdo muy bien. El otro tema creo que fue sobre, el otro premio, si no me equivoco, fue en televisión sobre un reportaje sobre la caravana de aquella, de Televisa, que fueron atrapadas en Nicaragua, o de periodistas que decían ser de Televisa. Y el otro también fue en TV, que fue sobre la red de Henry Fariñas, el empresario de clubes nocturnos que estaba relacionado con el FSLN o con dirigentes del FSLN y que fue atrapado en Managua, ¿no? Acusado de pertenecer a una red de crimen organizado transnacional. Eso es lo que recuerdo ahora. En el caso de la masacre del 19 de julio, porque así es conocido el caso, ¿no? A mí siempre me llamó la atención del caso varios puntos que nunca quedaron resueltos en el juicio que se hizo, ¿no? Eso que ustedes mencionan, de que las personas no podían estar en dos lugares al mismo tiempo, pues eso fue parte del reportaje que nosotros hicimos, pero hay otros elementos que nunca se contestaron en esa historia. Por ejemplo, ¿quién era Pablo Martínez alias Yalí y por qué nunca lo capturaron? En la conferencia de prensa que dio Aminta Granera, donde prácticamente actuó como una presentadora de televisión porque presentó esos videos grabados bajo amenaza a las personas acusadas de Ciudad Darío y de Matagalpa. Eh, y no, ella dijo que uno de los, de los tiradores había sido Pablo Martínez alias Yalí. Eh, Supuestamente Yalí había logrado huir y nunca más supimos nada de él, nunca lo pusieron en las listas de más buscados de la Interpol, no sabemos quién era él. Nosotros en Confidencial hicimos un perfil de quién era él y resultaba que había sido miembro de las tropas especiales del ejército, había sido un capitán retirado, hijo de un famoso sindicalista de los años 60 que hubo en Nicaragua, también que se llamaba Pablo Martínez. Nosotros buscamos, otro periodista de Confidencial y yo nos dimos a la tarea de buscar los registros donde él vivía y ya tenía semanas de no estar por allí. Entonces son muchas preguntas, muchas interrogantes que quedaron ahí en el aire que nunca se contestaron. Pues, pero, y la más grande para mí es la incógnita de que quién era Yalí y qué participación tuvo en esto, si es que la tuvo. En el caso de los acusados de Ciudad Darío, a mí me llamó la atención el caso siempre porque, como dije, yo miré que tenían un caso débil penalmente, las cosas evidentes, ¿no? Que son las conclusiones que están en los reportajes, era que eran evidentes, pero también que con el caso del 19 de julio comenzó un patrón. Y si no recuerdo, si mal no recuerdo, los abogados penalistas, algunos de los abogados penalistas lo mencionan allí y dice, ¿cómo es posible que aquí venga un oficial de la Dirección de Auxilio Judicial a decir que dice que le dijeron que miraron a Julano en tal lugar reunido con... Entonces, allí comenzó una serie ya venía la fiscalía y la policía acumulando, ¿no? Todos estos desmanes desde hace mucho tiempo, pero en el caso del 19 de julio fue más evidente porque no habían pruebas, o sea, penalmente no habían pruebas para acusarlo, los casos eran súper débiles y se comenzó a ver que efectivamente era un caso político desde el inicio. Pues yo esto lo digo ahora con la distancia que da el tiempo, ¿no? Y la madurez que da el tiempo al ver este tipo de casos. Insisto, yo nunca me metí a hacer este reportaje para beneficiar a Don Will ni para perjudicar a Don Will o a los otros señores, simplemente yo me metí porque miré que era un tema de interés público que necesitaba la gente saberlo. Sí, Y yo recuerdo que cubrimos, no hubo un día o una hora del juicio que yo me perdiera, yo cubrí todo ese juicio de inicio a fin y logré ver pues todos los alegatos y leer todo el expediente judicial de ese caso, las pruebas que aportaba la fiscalía, las pruebas que le permitían a la defensa, en algunos casos no le permitieron eh,
las pruebas. Recuerdo que uno de los abogados, no recuerdo si era Eddie, no recuerdo el apellido de Eddie ahora, pero hay un acusado que se llama Eddie Delgadillo, creo que él había estado en una fiesta. Eddie Gutiérrez. Gutiérrez, correcto. Eddie había estado en una fiesta y en esa fiesta la familia le había tomado fotos, pues así como. Y su abogado quiso poner esa foto porque en los metadatos de esa foto, es decir, Correcto. cuando vos comenzás a revisar, vos mirás esa foto, en qué momento fue tomada, a qué hora, bajo qué La- resolución, con qué lente, con todo. Y la geoposición. Y la geolocalización correcto de la foto. Y el juez no aceptó esa prueba. O sea, cuando el abogado defensor está queriendo, un abogado defensor que si no recuerdo que era de Matagalpa, no recuerdo ahora quién Sí. era el abogado defensor de Eddie, pero cuando el abogado estaba proponiendo eso como prueba, el juez no se lo aceptó. Es decir, o sea, no aceptas una de las pruebas más contundentes que se mencionaron en el juicio. En cambio, sí aceptó el juez los testimonios de los Y los policías. testigos eran los policías, unos policías que supuestamente estaban en un retén más adelante. Esos fueron los testigos de la emboscada, según ellos, ¿verdad? O sea Sí, que era absurdo. pero y además había otras, o sea, y no solo eso, es decir, al final del juicio, cuando varios de los presos denuncian torturas, eso es escalofriante. Es Sí, decir, los que estábamos allí nos quedamos impactados porque fue la primera vez que de en un ver, juicio así los reos denuncian, no todos, creo que un par de ellos denunciaron torturas y estaba allí Ramón Avellán, que era el jefe sí, de investigaciones de la policía ya en ese entonces, y no, o sea, fue terrible. Dijo, me pusieron un cañón de AK-47 en el ano, me lo pusieron en la boca, en la nuca, o eh, sea, son fue como, cosas espeluznantes que si en aquel momento erizaron la piel, no, imagínate ahora con tantos años que han pasado, pero bueno, repito, no, yo nunca me metí a hacer un tema de esto porque con un interés, no, en una de las partes, ni en perjudicar, ni en beneficiar a nadie, sino en contar lo que estaba pasando, en acercarme a lo que estaba pasando, que como digo, no, ese es parte del trabajo de los periodistas, tratar de acercarnos a la verdad y exponer los hechos tal como son. sí, espero que en libertad sea esta una historia de esa increíble. Creo que los atropellos eh, de la fiscalía y de la policía, de la minta y todo se conviertan en causas de acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Definitivamente, fue un gran reportaje, fue un gran programa. Claro, para la información en Nicaragua, pero para personas como Willy y los familiares, pues fue terrible. Pues lo siguiente, bueno, tengo dos manitas y después si querés nos movemos Ok. a Nicaragua, que quizás ellos tienen preguntas para vos. Y qué Sí, memoria, qué bárbaro. bueno, va Cielito y luego Antonio. Gracias. No, yo solo quería agregar que reportajes como esos, tan profundos, definitivamente en una nueva Nicaragua crean jurisprudencia, crean un precedente para la solución. Correcto, correcto. Para la solución. Imagínate, ausencia de peritos calificados, o sea, una gran cantidad de los mecanismos oficiales Ningún testigo. y técnicos, profesionales, y también no se lo permitieron a la otra parte. Ausencia de quienes acusaban, pero también de la parte de la defensa. Entonces, está haciendo un reportaje investigativo con connotación política y criminológica, como estaba diciendo la de Estelí, pero también con una buena referencia para crear futuras leyes que llenen todos los vacíos de violaciones de derechos humanos, porque eso es una tragedia. Definitivo, una tragedia que sigue desarrollándose. Sí. Adelante, Antonio. Gracias, Estelí. Buenas noches, Ismael, un placer. Yo soy Antonio de Managua.
también exiliado como vos, o como todos. Mucho Una gusto, Antonio. pregunta, Buenas noches. un Mucho gusto. placer. Fíjate que también te he seguido desde la corporación y te he seguido también toda tu carrera, genial. Más bien me hace falta. Sí, dos cositas, una pregunta y un comentario. Fíjate que cuando pasó esto del papá de Will, yo estaba trabajando en Chontales por la gateada y para la semana que pasó esto, me acuerdo que iba a pasar Daniel por ahí también para no sé para qué iba a pasar, no sé, pero y llega la policía y empiezan a preguntar y se colocan en lugares muy extraños como para estarse colocando y preguntando a la gente quién trabaja aquí, quién es el dueño de esta finca, qué es aquí, qué es allá. Y siempre me pareció tan extraño las avanzadas de este hombre y nunca, y después a la semana pasa esto y le digo a mi esposa, mira, le dije, esto, allá en Chontales pasó esto y lo mismo, como la misma curva, la misma, no sé, me pareció muy raro y ahorita que estábamos hablando me acordé de ese tiempo y yo dije, jue puchica, ¿no será que estos más estaban tratando de hacer algo ya? Y bueno, ese es mi comentario y mi pregunta eh, sobre un poco más actual y para ir avanzando, aunque me encanta esta historia, realmente es espeluznante y la detesto, porque siento que aquí empezó todo, la historia de Willy, el Papa de Willy, ahí es donde empezó lo más fuerte de la represión, que fue como que aquí se rompieron los fuegos. Una pregunta, eh, ahora que ha pasado todos estos años, ¿cuál caso después de este inicio de todo esto con respecto a Will, eh, qué es lo que más te ha impactado que puede ser algo semejante a lo que pasó con respecto al inicio de la represión? Ahora, estos últimos años, ¿qué te ha impactado? ¿Qué has visto similitudes, modus operandi parecidos sobre eso? Me gustaría tu opinión sobre los casos que se han dado últimamente y si estás investigando algo actualmente o si tenés alguna historia que nos puedas contar, sería genial, pues, y eso. Gracias, Destelí. Gracias, Will. Sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Em, ¿qué casos me han impactado? Es decir, a mí me impactan mucho los testimonios de los presos políticos que han sido liberados y de cómo estuvieron presos y todo ese tipo de cosas. Es impactante, ¿no? Sobre casos, no sé si habrá un caso muy similar al caso del 19 de julio, ¿no? Lo de Monte, porque eso fue como un crimen, ¿no? Es un crimen más bien. No sé si habrá un caso más, pero en una historia personal que a mí me golpeó y que a mí me creó mucho impacto fue la muerte de Alvarito Conrado. Por una cuestión muy personal, ¿no? Y particular, porque resulta que yo estaba en el Hospital Bautista cuando él falleció. Entonces yo ahí en el Hospital Bautista conocí a su papá y a su mamá. Yo solo supe que había un niño herido, que había un joven herido. No sabíamos ni la edad de Alvarito Conrado en ese momento, ni nada, ni quién era, pues. Y cuando llegó el doctor Solís, el director del Hospital Bautista, Juan Carlos Solís, diciendo que había llegado un herido y que ese muchacho había salido fuera de peligro, ya estaba fuera de peligro más bien, pero que el que estaba complicado era otro y salió varias veces y la tercera vez que salió ya habían llegado los padres de Alvarito Conrado, don Álvaro Conrado, que en paz descanse, y su mamá, doña Lisette. Y allí doña Lisette dijo, no, mi hijo se llama Álvaro Conrado, tiene 15 años y estudia en el Loyola. Entonces cuando ella dijo que el niño tenía 15 años, obviamente a mí me impactó muchísimo porque también en el Loyola estudiaba mi hijo, Eduardo, y también era parte del equipo de atletismo y Alvarito era parte también del equipo de atletismo. Entonces eso a mí me cambió la vida porque yo escribí una historia sobre él en BBC Mundo y yo me acuerdo que estaba en mi oficina de Radio Corporación escribiendo un día a las 7 de la noche y yo las 2 horas que pasé escribiendo no dejé de llorar.
Es el momento en el que he llorado solo y eso me creó mucho impacto. Esa historia me comprometió mucho con todo lo que estaba pasando, porque además ese fue el primer día que yo salí a cubrir las protestas. Las protestas de 2018, ese fue el primer día que yo salí a cubrirlas porque yo había publicado en la prensa antes de irme, mis últimos trabajos fueron una serie de investigación sobre cómo el Seguro Social había pagado $6 millones más en la venta, en la compra de una empresa médica provisional que se llamaba Médico. Entonces a mí me habían recomendado no salir a la calle, ¿no? Entonces yo estuve los primeros días, cuando comenzaron las protestas, yo estuve encerrado cubriendo las cosas monitoreando las cosas desde la redacción, pero ya ese día que murió Alvarito Conrado y que también y que el día siguiente no murió el colega Ángel Gaona y al día siguiente también quemaron Radio Darío. Yo no pude parar, pero ese tema, la historia que más me ha impactado a mí, porque tocaba, ¿no? Muchas cosas mías personales también fue lo de Alvarito Conrado. Y yo escribí una historia de él en BBC sobre más detalles sobre su muerte y también escribí algún reportaje en otro medio sobre esa historia. Y hablé muchísimo con su papá. Yo llegaba a la casa de él en ahí en perdón, no, en Monseñor Lescano, y hablábamos del caso y logré conocer un poquito más cuáles eran las inquietudes de Alvarito Conrado y así lo escribí cuando escribí su historia. Entonces, personalmente esa es una de las historias que más me ha impactado, pero en general todas las historias de gente inocente que ha sido encarcelada y todos los que murieron, pues también, aunque yo no los haya conocido. Gracias, gracias. Realmente yo también, la historia de Álvaro Conrado, Alvarito, fue para mí y para todos, me imagino, un detonante también. Y te agradezco. Y sigue así y ojalá hagas una nueva investigación que podamos disfrutar y que nos ayude a avanzar a salir de esto que estamos ahorita. Gracias y buenas noches. Gracias, hombre. Buenas noches. No sabía que tanta gente no me escuchaba en Radio Corporación, no. Tengo muy bonitos recuerdos de Radio Mira, Corporación. te voy a contar algo así, ahora que decía esto. Yo te escuchaba ese programa Radio Corporación después de Huigalpa, a mano izquierda, subiendo hacia Coyapa, hay una venta de carne, que se ponen a vender carne desde las 4 de la mañana, carne asada con tortilla. Y yo me ponía entre 4:30 y 5:30 desayunar carne y escuchando Radio Corporación. Ese era y mira, ese me hace falta eso. Y no te puedo negar, me hace falta sentarme a escuchar Radio Corporación y a este hombre hablando de las historias y sus pensamientos y después tu programa. Eso me hace falta, tomarme mi café, comerme mi rosquilla y ya aquí todo el mundo sabe que yo soy adicto al café y incluso ahorita tengo una taza de café y se me comieron mis tajadas, mis hijos. Hombre, ya me diste ganas a mí de Entonces, beber café no, hombre, también. se me comieron las tajadas. Pero bueno, ni modo. Entonces, te agradezco tu trabajo, te agradezco las historias y te agradezco la vivencia que tuvimos con vos. Aunque no nos conocíamos, te escuchábamos siempre y gracias por eso. Gracias, hombre, a ustedes más bien. Will, Bueno, quiero dar un poquito de la secuencia de lo que acaba de decir Antonio, que me trajo viejos recuerdos de ese lugarcito. ¿Lo conoces? Amaba, Ve, hombre, sí. mira, es buenísimo. Lo que pasa es esto. Mira, lo que pasa es esto, es que yo nací en Chontales, yo nací en Huigalpa. Parte de mi niñez yo la viví en Santo Tomás. Chocho. Entonces después fue que mi papá decidió irse para Darío por lo de la finca y todo el rollo, pero parte de mi niñez yo la tuve en Chontales. Chontales me lo conozco cabo a rabo. Igual. Entonces, y ahí ese lugar yo lo amaba porque también porque después yo era semanero y siempre pasaba semanalmente por ahí, 3 días seguidos pasaba por ahí yo, y siempre era clientón de la señora también a la hora que fuera que Sí. pasara. Amaba esa bendita Mira, y a mí yo le decía a la doña que me guardara carne para llevarme a Managua y me llevaba pedazos de carne entero, ¿ves? 5 kilos, 10 kilos. Es rico. Y No, me rico. va a decir que las tortillas gigantes esas eran buenísimas, brother, y eres que rico.
Yo a veces llegaba y que tal vez ya no había café, Dios mío, no, ¿cómo no va a tener café? Le digo, porque varias veces me pasó y no Es tenía cierto. café, ¿no? Entonces, ni modo, a una Sí, coca, sí. ándale, pues, tengo que pasar ¿Ves, con algo. Coy? Que... ¿Ves, Cielito, lo que es darle la palabra a Will? No, así ya me da hasta lágrimas tengo ahorita de la nostalgia, ¿no? Qué bonito. Bueno, y la verdad que sí, no, era algo hermoso ahí. Sí. Y Me- algo, me gusta el punto que tocaste, volviendo al punto del caso de mi papá, Ismael. Vos tocaste de lo de que la razón del por qué nunca llegaron a dar con Yalí. Aquí lo voy a decir, es la segunda vez que lo digo porque la semana pasada se lo dije a otro periodista sobre una información que nada más manejábamos 3 personas, de lo cual realmente por qué se ensañaron directamente con mi papá y 3 personas más de las que tienen ahí. No, 2 más. Los otros son como chivos expiatorios. La cosa es esto. Lo que sucedió en Darío, empezando por esto, es porque directamente se estaba formando un liderazgo de lo cual sí se iba a dar como una insurrección. Y mi papá era uno de los cabecillas de eso. Alguien, no se sabe quién fue, comenzó a vincular, a medio mencionar algo y entonces, y se dieron cuenta de parte del ejército. De ahí fue donde comenzó a Yalía a acercarse a mi papá, a acercarse a Poveda, y entonces hay ciertas de unas reuniones que hubieron que, ¿cuál era la razón de todo eso? Era para poder boicotear las elecciones que venían y los sandinistas directamente desde Managua sabían que si Darío se incendiaba, se iba a incendiar a nivel nacional. ¿Por qué? Por lo que pasó en 2011. Darío era como la mecha para que directamente se terminara de prender el candil. Y eso es lo que estaba sucediendo. Mi papá siempre fue un político nato, siempre anduvo, siempre fue antisandinista. Entonces, ¿por qué se han ensañado tanto contra él? Es por la misma razón, porque ellos saben de lo que estaba sucediendo, de que mi papá estaba liderando algo, de lo cual ellos temieron, de lo cual sinceramente iba a ser una de las caídas que pudo haber sucedido si no los hubieran traicionado, porque eso fue lo que pasó, porque los traicionaron. Y la verdad que esto lo estoy diciendo porque ya no hay miedo a decirlo. Antes no se podía decir porque nosotros decíamos por las represalias que pueden tener ellos adentro y todo esto. Ya no se pueden andar ocultando cosas. Lo mismo me preguntaron, pero ¿por qué? ¿De dónde nació de que yo pudiera dar esa información? A mí me preguntaron, ¿por qué crees que se han ensañado tanto con él y con los de ese caso? ¿Por qué no tratan de liberarlo? Por esto y esto de lo que estoy mencionando. Es importante lo que dijo Antonio. Antonio, de eso que vos viste fue por eso, porque directamente ellos sabían lo que estaba sucediendo y temían de que eso ya se hubiera regado, porque lo que pasa es que también mi papá tenía amistades ahí en Chontales, pero amistades que ya se habían, mejor dicho, solamente eran como conocidos. Pero ellos sabían la trayectoria de mi papá, de dónde había estado, para cuando la guerra, que él estaba también ahí en Chontales, y todo ese tipo de cosas. Ellos les andaban dando seguimiento por donde ellos se pudieron haber movido anteriormente. Pasa todo eso y desgraciadamente montan toda esa mampara y matan a su misma gente porque no hallaban la manera de cómo descabezar lo que estaba por pasar. En ese momento, los sandinistas, directamente la dictadura, no estaba tan degenerada como está ahora, que ya no le importa lo que digan. Ellos en ese momento trataron de que inculpar a alguien, que dijeran, ok, estos fueron y nosotros no somos los que estamos tratando de evitar esto. Ahora ya, en pocas palabras y con mis palabras yo lo digo, ahora les vale verga, ya, porque eso es lo que les vale. Ya no tratan de ocultar nada, sino que lo hacen de una vez. Pero desgraciadamente eso fue lo que sucedió. Se van a seguir ensañando con ellos. Pueden haber otra liberación. Yo, sinceramente, yo he perdido las esperanzas de que los liberen. No sé si irá a suceder. Puedo llegarlas a recuperar las esperanzas, pero la verdad, por todo esto que ha sucedido,
Se oye feo, pero la verdad yo no puedo albergar una esperanza de lo cual no me puedo estar jodiendo psicológicamente porque ya sé que se van a seguir ensañando contra ellos. Por la misma razón, porque a ellos los quieren tener junto con el cachorro, los quieren tener como trofeo directamente. Y vuelvo a repetirlo, se oye feo, pero es que es la verdad. Así es como los están considerando. Y ese es el gran problema. El reportaje que hizo Ismael, yo siempre voy a estar agradecido, la familia también, porque como dijo Cielo, eso viene siendo como algo probatorio de lo cual nosotros podríamos presentar como, ok, miren, aquí está esto. Ustedes dijeron esto, pero está esto. ¿Cómo tratan de querer ocultar esto? Una de las mayores estupideces que hubieron ahí fue que uno dice que, entre comillas, de los peritos, creo que es la palabra que le llaman, que llegaron a donde supuestamente encontraron las armas que utilizaron. Uno dijo que las habían encontrado debajo de un matorral y que había brisado, y que en un saco y que estaba lleno de lodo. El otro, supuestamente perito también, dijo que no, que el terreno estaba seco, que los habían encontrado, lo mismo, en eso sí concordaron, en un saco, pero que no estaba en un matorral. Otro de los mismos de eso se volvió a contradecir de ellos mismos. Entonces, ¿qué lógica tiene que cómo vas a armar un caso directo si todos los que dicen que son testigos se están contradiciendo? ¿Qué verdad hay en eso? Ese montón de incongruencias, las que están ahí, están más que perfectas con el reportaje que hizo Ismael. Y por eso yo voy a seguir siempre inmensamente agradecido, porque esa es la mayor prueba que nosotros podemos presentar para poder decir, ok, aquí está esto, entonces díganme ustedes, ¿cómo se quitan esto ustedes que saben que es mentira? Y por ahí viene todo el rollo. Gracias por escucharme. Como dice el Estelí, yo me extiendo demasiado, pero ahorita sí tenía que decirlo porque era algo importante. Sí. Yo soy demasiado blantín. Por eso es que lo invitamos de vez en cuando, nada más. Mentira, mentira, es buen amigo. En la parte de arriba de acá del espacio está el artículo de Ismael en la BBC con Alvarito. Si lo quieren leer o lo leen después, aquí lo estamos compartiendo. Álvaro Conrado, la víctima más joven en las protestas contra el gobierno de Nicaragua que murió ayudando. Realmente es devastador. Y Miguel Mendoza dice que es el mejor reportaje que él haya leído al respecto. Y definitivamente, pues, sí, de lo poco pues que leía grosso modo mientras ustedes platicaban, sí, sí, sí lo es. Eh, bueno, pues parte de lo que estábamos hablando era Nicaragua. Si querés, Con el caso del 19 de julio, te tengo que decir algo. Yo siempre me cuido, ¿no? De no emitir una opinión sobre este tipo de cosas porque yo pienso que si bien es cierto, la opinión es un derecho que tenemos como ciudadanos, a mí me parece que la opinión de los periodistas es bastante irrelevante, que es más importante que nosotros investiguemos los hechos que expongamos, que nuestra opinión obviamente es un derecho, pero a mí me parece que en mi caso yo prefiero no hacer otras cosas que opinar, pero voy a decir un par de cosas sobre el caso 19 de julio, porque además son hechos y que yo publiqué en su momento. Esta persona que yo mencioné, Pablo Martínez, alias Yalí, que también ya Will lo mencionó anteriormente, llegó a Ciudad Darío en 2012, después que Ciudad Darío se rebela, se insurrecciona con cuando le roban la alcaldía a este señor de apellido Matamoro que la había ganado. Recuerden que en 2012 el Frente Sandinista hizo fraude en decenas de municipios para apoderarse de más municipios de los que ellos ya controlaban. Edgar Matamoro gana la alcaldía, se la roban y la gente de Ciudad Darío sale a protestar. Semanas después de eso, esta persona llegó a Ciudad Darío haciéndose pasar como un opositor y fue cuando comenzó a acercarse a don Will Balmaceda, a Poveda, etcétera, el resto de personas. Lo que les estoy contando ahorita son hechos, ¿verdad? No es una opinión, son hechos que ahí están y muchos testigos lo miraron, participó en reuniones con opositores, este señor Martínez participó en reuniones con opositores de Ciudad Darío, etcétera, y por eso a mí siempre me llamó la atención que si era el cabecilla, porque cuando grabaron aquel video,
cuando doña Minta Granera grabó aquel video exponiendo, ¿no?, a los acusados de Ciudad Darío, lo mencionó a él como una de las personas que había escogido el lugar de tiro. Entonces, al personaje principal de esa historia, entre comillas principal, nunca fue llevado a la justicia, nunca se puso una alerta en contra de él en Interpol y el caso quedó allí. Pues todos nos hemos enfocado en los campesinos de Ciudad Darío y de Matagalpa, que estaban allí, que de San Ramón, que están acusados, pero dejamos de mencionar a Pablo Martínez, alias Yalí, un capitán del ejército retirado que llegó a Darío de la noche a la mañana en 2012 después de esa protesta. Y con antecedentes criminales. Fíjate que quería hacer un comentario de este link, ¿puedo? Sobre Adelante, eso. nos Es que, movemos a Nicaragua. ok, yo estuve, cuando vi el reportaje que vos hiciste, yo leí, yo también pasaba también bastante seguido por esa zona, bueno, por lo menos 1 o 2 veces por año. Y siempre me pareció extraño el lugar de la emboscada, no era un lugar normal. Eh, si querés un día me puedes chatear por interno y con mucho gusto te digo por qué te lo estoy diciendo. Fue muy extraño el lugar, yo no hubiera hecho eso ahí. Y una de las cosas que también me pareció más extraño aún era cuando en ese tiempo, cuando estaban preguntando en Chontales y estaban medio como ubicando cosas y dije, estos tipos están en lugares donde sería perfecto hacer algo así. Y están preguntando por gente, y están viendo, y están haciendo algo. Y uno que ya trae eso, dije, no, esto no es normal. Y después cuando pasé por ahí, y siempre, cada vez que pasaba por esa calle, esa carretera, decía, "Ay, no, esto no me cuaja, nunca me cuajó el proceso". Y, y sí, y te cuento sobre los infiltrados también, porque básicamente lo que hizo este hombre fue infiltrarse. Ahora en el contexto actual, eh, hemos tenido tantos infiltrados los últimos 6 años aquí. Los primeros 2 años era cada 10 personas, 3, 4 eran infiltrados, y todos del ejército, gente que venía y se metía, y que yo soy opositor, pero yo fui del ejército. Entonces hay que tener mucho cuidado y realmente complicado, te lo digo, y ahí es el mismo modus operandi. Se meten, son gente retirada y entran y desbaratan a las organizaciones desde adentro. Y te lo digo porque aquí ya ha pasado tantas veces que ya. Eh, Adelante, Ismael, si tenés algún no, solo que lo último ya no escuché, no sé si fue que se cortó o no comentario. sé qué pasó, pero lo último No, ya no no, lo escuché. eso Ah, ok. básicamente es, o sea, sí, eso solamente. Pues sí, yo creo que no hay que olvidar que el Frente Sandinista es un partido que viene de una guerrilla acostumbrada a conspirar y probablemente ellos tengan a muchas personas controladas o infiltradas. O sea, eso no tengo duda de que en muchos espacios ellos están manejando información. Pues ya lo decía Will, que ya Will nos reveló aquí algo nuevo sobre el caso del 19 de julio. ¿Viste? Te dio primicia. No, 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 lo que pasa es que yo siempre me hice esa pregunta, que por qué ellos, y obviamente hay cosas que uno se imagina pero que no puede probar, entonces no las puedo decir. Sí, a ellos se les Sí, sí. hizo fácil echársela a los políticos cercanos. Esa, como están ustedes todos aseverando, fue los principios o los mecanismos que ahora usan y que ahora lo hicieron forzosamente leyes, y las acusaciones burdas que usaron para arruinarles la vida no solo a las 8 personas, sino también a toda su familia y a un montón de gente que hemos llegado a ese momento, porque querramos o no, a todos nos afecta, las injusticias nos afectan a todos los nicaragüenses. Entonces, Ismael, si querés, pues nos platicás un poquito de lo que pensás de Nicaragua
y cómo estamos, el desquebrajo de la dictadura, los 135, los 36 que aún queda. En fin, pues nosotros, Nicaragua, pues, y que estamos en esa evolución, en ese sub y baja, en ese leer y digerir las noticias que nos vienen de allá, porque ahora pues eso es lo que somos, consumimos lo que ellos producen. Definitivamente estamos consumiendo lo que ellos están produciendo en Nicaragua. No, y yo pienso que esto, lo último que ha pasado con que la mano dura de la dictadura en los últimos años también es una muestra de su debilidad, ¿no? Que es como tratar de demostrarnos que están fuertes, pero que esa fortaleza que ellos tratan de transmitir en realidad para mí es una manera de debilidad, que sí, que como está el caso de Nicaragua, para mí eso va a resolverse en el mediano plazo, no en el plazo inmediato ni a largo plazo, pues. Pero eso es una cosa que yo pienso también con el corazón, no solo con la mente, pues, es decir, es lo que yo deseara que eso cambiara mañana, pero siendo racional, pues estamos desde 2018, 2019 pensando que eso va a cambiar mañana y no ha cambiado. Tengo la esperanza, sin embargo, que tarde o temprano no vamos a poder volver, los que quieran volver. Obviamente, probablemente ya nuestros hijos no van a querer hacerlo, pero nosotros sí. Y definitivamente todo esto nos cambió la vida a todos, pues, yo creo que aquí estaba Miguel Mendoza, y yo a Miguel ya ni digamos cómo le cambió la vida, todo lo que pasó en la cárcel, y ahora está aquí con su familia y todo. Igual me pasó a mí, pues yo, ya no tengo a nadie en Nicaragua, em, ya toda mi familia está afuera, y por eso me permite también hablar en estos espacios, ¿no? Y poder decir lo que pienso. Habían temas en los que yo no podía hablar antes. Pero sí, aunque mis hijos probablemente no quieran volver porque están pequeños y van a hacer su vida aquí, yo sí quiero volver a Nicaragua, pues. Y tengo esperanza de volver. Pero sí pienso al mismo tiempo que el tema de Nicaragua va para mediano plazo, que no se resuelve en el plazo inmediato, que lo que pasa es que Nicaragua es muy insignificante para la comunidad internacional. Somos un país demasiado pequeño. No somos como Venezuela, que tiene petróleo, que tiene la segunda reserva más grande de petróleo del mundo. Nicaragua no tiene nada, es insignificante, pues, para la comunidad internacional. Es decir, una cosa es esos espacios que nos abren en la OEA o en las comisiones de la ONU para que se llegue a poner el tema de Nicaragua, pero yo no veo que eso sirva de mucho. No digo que haya que desperdiciar esos espacios, ¿verdad? Pero no pienso que Nicaragua importe tanto como para que la comunidad internacional presione para que hayan cambios allá a lo interno, pues, o sea, la dictadura lo que hace es dar una muestra de flexibilidad, liberar a los presos políticos, pero al mismo tiempo que los libera, les quita la nacionalidad, los confisca. Entonces, yo creo que un partido fuerte, como es el Frente Sandinista, que aunque sea minoritario en términos de población, en términos de organización, es un partido fogueado, ¿no? En la lucha guerrillera y en las conspiraciones, que allí el resquebramiento de ese partido viene desde adentro, como pasó con el PRI en México y como ha pasado con otros partidos políticos fuertes en América Latina, ¿no? Que los cambios vienen por las rupturas de ellos, ¿no? No necesariamente por otro tipo de presiones, pero como les digo, esa es mi opinión, eso es lo que yo quisiera que pasara. Este, no tengo evidencias, ¿no? Para decir que eso va a cambiar en 2 años o en 3 años o en 4. Simplemente yo quisiera que cambiara ya, pero yo sé que eso no se puede, pues es imposible. Sí, es bien interesante un par de cosas en cuanto a la liberación de los 135. Por ejemplo, el profesor Freddy Quesada nos habla de una pronta determinación a este sistema, porque él dice pues que él fue testigo de las conversaciones de ex
exmilitares que están siendo presos y todos los politólogos y las personas que pues que nos platican y nos hablan y nos dicen, nos explican, nos enseñan, dicen que estamos cercanos, aunque no lo sintamos, pues como decís vos, esa es pues la gran esperanza que todos tenemos al respecto. Si alguien tiene algún comentario, y después quiero preguntarle a Ismael un poquito de la política del país donde estamos. A ver, Cielito. A Sí, Miguel lo invité si te quería hacer algún comentario, pero me imagino que está haciendo otras ocupaciones. Adelante, Cielo. sí. Bueno, bienvenido a Miguel Mendoza también. Bienvenido todos, tenés casa llena, veo. La pregunta que tengo para Ismael, vos estabas diciendo que, o no, no vos, la anfitriona te estaba presentando como que no sé si son las palabras, pero a que te sentís orgulloso de ser testigo de la historia de Nicaragua. En contraposición, yo he escuchado más de una figura o algún creador de opinión que efectivamente no se esperaba el rumbo de las cosas de la historia de Nicaragua y han dicho de manera pública, otros más privados, que si tienen oportunidad de volver a, a replantearse algunas acciones, su propia historia personal de acción con respecto a la lucha de Nicaragua, sí cambiarían algunas cosas, sí tomarían medidas. Este, entonces te quería preguntar sobre eso, si a vos te pasa lo mismo también. No, yo no dije que me sentí orgulloso de ser No, creo que no testigo de esta historia. creo que no Yo fuiste sí me siento, yo sí me siento orgulloso del papel que me ha correspondido hacer como periodista y si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Eso sí yo lo mantengo. Pero eso es una cuestión muy personal. También yo conozco colegas que dicen que no se quiere, que no quieren seguir haciendo periodismo y conozco a otros que sí, que van a seguir para adelante, pero eso es cada quien. Es decir, y yo entiendo también a la gente que ha vivido una tragedia más grande. Yo por lo menos he tenido la suerte de no caer preso. A mí no me metieron preso, como a varios de los que están aquí en este espacio ahorita. Entonces la decisión que tome que tome cada una de las víctimas, yo la voy a respetar siempre. Si alguien dice que no se quiere meter más en nada, pues obviamente yo le voy a guardar el respeto siempre. Yo lo que digo es que yo me siento pues orgulloso del papel que me ha correspondido jugar en este contexto y de que yo he hecho las cosas pensando en que son las correctas y cómo la he hecho pensando en que son las correctas. No pensando en perjudicar ni en agradar a nadie, sino más bien en contar parte de la verdad de lo que está pasando, ¿no? Eso sí lo mantengo siempre y nada. Hola. Adelante, Mabel. Hola, buenas noches, Flor. Qué gusto saludarte. Saludos a tu invitado. Yo quiero hacer un par de comentarios en base a lo que se ha discutido. Dijiste algo importante y también lo mencionó Ismael. Eh, Siempre se ha hablado de una implosión y siempre se ha hablado de un abuso, incluso de los sandinistas, a sus propios miembros. Y creo que es algo que no debemos de celebrar desde la oposición por el simple hecho de que si tienen la acidez de abusar de su propia gente, imagínense que la capacidad de destrucción que tienen, ya lo han evidenciado, con el resto de la población que se autodenomina opositores. Entonces yo creo que lejos de hacer mofa, burla, los abusos del régimen hacia sus propios seguidores debería ser capitalizado por una oposición que definitivamente no existe en este momento a nivel de estructura o a nivel presencial o a nivel organizativo y con la fortaleza que se requiere. Y en segundo lugar, que es necesaria para el proceso mismo de implosión del sandinismo. Si la implosión se da, toda esa rama que se va a desprender y que va a provocar un colapso, porque en eso va a terminar, tiene que alinearse
a una corriente de pensamiento. Y si la oposición, o de pensamiento y de acción, y si la oposición no tiene la capacidad de capitalizarlo, probablemente aún la implosión Mabel, te no estás vaya a cortando. generar Mabel, te estás el efecto cortando. que el país necesita para tener un cambio radical. Porque Mabel, te estamos perdiendo. luego Mabel, continúo. no te escuchamos. Qué lástima que lo perdimos. Puede ser que esté manejando fuera del área. Sí, seguramente. Sí, lo perdimos ahí por un momento. Pues gracias a todos los periodistas que están en la sala. Hay más de uno, que reconozco 3 hasta el momento. Gracias por estar con nosotros. Les reconocemos toda su labor y su esfuerzo y ese gran proyecto de vida que es sobrevivir en otro país. Y vamos a ver si Mabel se puede volver a conectar. Y pues te quería preguntar, ya pues que vamos a ir, no sé, ni platicamos cuánto tiempo vamos a estar, Ismael. No, no pasa nada, estamos bien. Pues te quería preguntar que qué era lo que pensabas de la política pues, del país en el que estamos y cuál ¿Y en era cuál tu... país estamos? Pues yo estoy en los Estados Unidos. Yo también, sí lo dije ya anteriormente, sí, sí. Pues, ¿qué era lo que pensabas? ¿Qué era lo que sentías? Ya dijiste de que, pues, éramos muy chiquitos, que no teníamos mucho peso en la política internacional, pero, aunque nosotros seamos chiquitos, para ellos sí tienen una gran importancia de lo grande que es la política de ellos y tan influenciables que son para nosotros. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo ves las elecciones? Si los has estado leyendo o siguiendo, ¿y cuál es tu opinión? Sí, pues yo tengo la De hecho, costumbre, ¿no? le vamos a dar la palabra después que nos platiques. Ok, ok. Yo siempre tengo la costumbre cuando llego a un país, no trato de estar informado de lo que está pasando en el país. Y pues yo estoy en Estados Unidos, mis hijos y yo somos refugiados aquí. Tengo derecho a opinar, ¿verdad? No puedo votar, pero sí tengo derecho a opinar según las leyes de Estados Unidos. Y no sé, es la primera vez que voy a estar viendo, ¿no? Un proceso electoral desde aquí. Es Eh, divino. sí, yo sé que ya van a comenzar las votaciones en algunos estados, las votaciones anticipadas o adelantadas. Eso es genial. He estado siguiendo, ¿no? Desde la campaña, desde el primer debate del presidente Biden con Trump y de lo que pasó. Imael, algo Hola, hola. rápido. Sí, aquí adelante, dime. Eh, espero que no te diga las palabras de este men que Ah, me ha dicho a ve, mí me sobre estás esto. chillando, qué barbaridad. No, 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 hombre, ¿qué es eso? Lo que me dijiste a mí, no. Mira, te voy a quemar, Ya ¿oíste? veo, ya veo. Se lo merecía, Ismael, se lo merecía. Adelante, Ismael. Entonces, no, pues sí, he estado siguiendo la campaña, interesante, ¿no? Es imprecedible, no se puede predecir ahorita lo que vaya a pasar, las encuestas están bastante cerradas, no sabemos si después del atentado del fin de semana contra el presidente Trump, contra el expresidente Trump vaya a subir en las encuestas como subió la primera vez, después del primer atentado, pero en aquel momento su rival era Biden, ahora su rival es la vicepresidenta Harris. Y no, estoy muy atento a lo que vaya a pasar. Obviamente sí tengo mis preferencias por uno de los candidatos, pero pues no viene al caso emitirla aquí en este espacio porque ni siquiera puedo votar todavía aquí. Obviamente sí quiero que pase algo, ¿no? Pero no. Pero no, yo estoy feliz viendo cómo funciona el proceso electoral, viendo cómo funciona el proceso electoral, leyendo lo que están publicando los medios aquí, leyendo también muchos comentarios en las redes sociales sobre ambos candidatos de parte de la comunidad nicaragüense aquí en Estados Unidos y nada.
vas a ser testigo de una elección democrática en un país democrático con las leyes establecidas y pues todos con la gran esperanza que tenemos el respeto, ¿verdad? A esas elecciones. Con mi amigo Will, yo Ya lo... Will vota aquí. ¿Ah? No, estoy fregando. Ya Will vota, te digo aquí. Yo todavía No, no. Will, eso fue lo que le dije, de que él dice, que las encuestas no están en nada, porque le digo, sí, sí, parece ser que ahora las encuestas están, esa fue la expresión, Will, pelito, pelito, o sea, que sube uno, sube otro, y así van, pero yo, como una buena persona que vive en democracia, sé reconocer que las encuestas y los polls estamos allí, pues, están arriba, están abajo. Y entonces dice, eso vale lo que sea que dijo. Y entonces yo le dije, qué bueno, pues, qué alegre que no puedes votar. Entonces se sintió súper ofendido. Y me dice, qué barbaridad, eso no se habla en democracia. Y entonces le digo, no, pues, ya, y que bueno, cuando aprendas democracia y aprendas a respetar los polls y aprendas a respetar las diferentes opiniones, me va a encantar que votes, porque eso yo creo que son lecciones de vida. Y tanto respetaría como que ganara uno a como que ganara el otro, a como decís vos, Ismael, tengo mis preferencias, pero vamos a respetar Claro, quien vaya a ganar en esas elecciones, como en un pasado y como en un futuro, sin violencia, sin hate, sin nada por el estilo. Cuando han pasado las cosas recientes, yo digo a la puchica, pues si no estamos en Nicaragua, no estamos en México, no sé qué está pasando. Bueno, tenemos sí. muchas manitos, Coy, Aquí, ¿cómo vamos? solo lo Sí, último, no, aquí la Dale. clave con lo de las encuestas es ver cómo están las encuestas en esos 9 estados que son los que todo el mundo dice que van a decidir la elección. Así es, en los belts que son Correcto. importantes y los votos que van a tener más peso, pero sí, hay muchos estados que está totalmente upside down y los más importantes están en pelito, pelito y los que ya esperamos que sean más azules que rojos están de esa manera. Es Así es. interesante, es vibrante y es un gran ejercicio de democracia, Will. Adelante, Coy, ¿quién yo seguiría? solo digo de que guarden a sus animales. Ahora va Pinolero y la Cielito. Ah, yo, yo, Por yo, Dios, por Dios. yo solo Ay, quería decirle a Ismael que personalmente conozco nicaragüenses trabajando para ambas campañas. Qué bueno. Sí, pasa, Ismael, que hay nicas muy modestos y Sí, muy, sí. muy humildes. Hay un par de nicas que son más visuales, más académicos también, pero sí, sí conozco nicaragüenses en ambas campañas y a todos niveles, desde decisiones de liderazgo hasta gente que se anda pateando la calle por Harris o por Trump. Eso te quería decir, así que tal vez no es visible, tal vez no está suficientemente documentado, pero sí yo conozco nicas trabajando en ambas campañas. súper excitante, súper Ex- excitante. Ejercer la democracia es divina, es una sensación increíble el poder hecho de votar. Perdona, Pinolero, adelante. Sí, bueno, a ver si se escucha bien. Lo único que iba a decir, lo primero es de que será por la personalidad de cada uno, pero yo ni en broma menciono esto de los haitianos, pobrecitos, cómo les han caído. Y al final son dos personas, una que no era ni haitiana y la otra que hasta era otra nacionalidad, ¿no? Terrible lo que han hecho los pobres haitianos. Con esta broma, ¿no? De que supuestamente se comen a los perros y a los gatos. No, si no fue Es broma, fue triste un lo que está comentario pasando. real. Yo conozco, pero ni en broma se menciona eso, ¿no? En fin, yo lo tomé como un poco ofensivo, ¿no? En fin, esto triste lo de los haitianos y los nicaragüenses han tenido sus papeles, ¿no? Por ejemplo, ahí salió la Chinandegana Navarro en la convención, creo que era la demócrata, también estaba la
bisnieta del primer Somoza, Anastasia Somoza, era delegada del Partido Demócrata. Lo otro que iba a decir de que a Mabel no se le escuchó muy bien, pero hay unas partes que sí se le escuchó y yo con él tengo muchas diferencias. Sí, ojalá se pueda. Pero sí estoy de acuerdo en esto, de que en muchos países se aprovechan los disidentes. Uno ve disidentes de Corea del Norte vienen a Estados Unidos, se tratan de unir, tratan de hacer algo, pero en Nicaragua no se aprovecha la disidencia. En lugar de estar viendo cómo aprovechar o capitalizar la disidencia, están muchos diciendo, no, se lo merecía, que un sapo que lo refunda, a mí no me interesa. Y digo, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo se capitaliza esto? ¿Dónde está? ¿Hay algún tipo de humanidad o empatía o estamos tan mal de que? Y quería decir de que ahora que está por acá Miguel Mendoza, me pareció buena la entrevista que le hizo al Tropigamer, al Tropicón, porque hay personas que quizás pudieran estar engañadas, que de hecho están ahí lavados el cerebro, pero se va viendo cómo se van pasando del otro lado. Lo que pasó en Venezuela también, aunque se la robó Maduro, estaba todo el mundo ahí y fueron jalando. Y una nueva Nicaragua que sea para todos los nicaragüenses, que se gobierne para todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si gana Trump, él no va a, no me gustaría que ganara Trump, lo va a decir, porque no sería que él vaya a gobernar solo para los republicanos o para los estados republicanos. Y ya ha hecho ahí su cuanta indirecta a California. Que si gana él, que va a dejarle de apoyar a California, que esto, que lo otro, no. Un presidente gobierna para todos. Y a ver qué pasa en Nicaragua, ¿no? En la nueva Nicaragua, que sea para todo. Y también doña Vileta ahí fue para todo. Pero ahí estamos, ¿no? Con el eso de la disidencia y todo eso, pero muy buena la entrevista de Miguel Mendoza, Tropigamer, y que siga haciendo ese tipo de entrevistas. Gracias, saludos. Ismael, ¿te has sentido acogido por la comunidad nicaragüense? En Estados Unidos, Sí, en realidad yo tengo muy poco de haber llegado y en donde yo estoy hay muy pocos nicas, pero de sí, ver. no me he sentido mal. Me mandaron a un lugar donde yo no conocía a nadie, pero no me he sentido mal, pues estoy haciendo mis cosas, estoy bien. Y sí, cuando he hablado con colegas que están un poco más largos que yo, pero sí me siento acogido, pues. No me he sentido mal, aquí en Estados Unidos. Qué alegre, qué bueno. Eso. Pero eso viene con el clima. Bueno, llegaron en un mal momento, pues, porque en este momento sí las aguas están agitadas. eh, sí, hombre. Y los comentarios. Debemos de recordar que las minorías en este país fueron las que las Lo construyeron. construyeron Y así es. Sí, y las personas de color, lo que nosotros sin intención de ofender, porque no, la cultura, nosotros hablamos los negros, que dicen, ah, que son más negros. Pues ellos construyeron este país. Este Sí, país fue construido a base de los esclavos que fueron traídos a este país para construir la economía. Y pues eh, debemos de recordar eso, tratar de recordar que ellos son los americanos y nosotros venimos después. sí, Este, no es que les vamos a rendir pleitesía, porque hay derechos para todos, todos estamos cubiertos bajo la democracia, el respeto, como decías vos, en otros lugares, en este país, hay libertad de expresión. Si no te dejan hablar o no puedes publicar o no puedes protestar, están infringiendo el First Amendment de la Constitución. Entonces, igual manera, cuando infringimos en las libertades de otras personas, al insultarlos, al llamarlos de otra manera, yo desapruebo increíblemente ese idioma del hate. No lo soporto, no lo aguanto, no sé,
me molesta, creo que lo hablamos, ¿verdad, Silito? Es ofensivo, es grotesco, es inhumano, no nos representa como humanos. Adelante, Lula. Y bueno, después de Lula vamos cerrando. Esperamos que Ismael nos cierre con los últimos comentarios. Buenas noches a todos y bienvenido, Ismael. Espero que tu venida a este país te ayude a lograr muchas metas personales y de familia, porque es una gran oportunidad si uno toma en vez de ver hacia el pasado, hay que empezar a ver hacia el futuro. Y yo creo que debemos, por un momento, cuando uno viene a este país, uno tiene que dejar un poco atrás lo de Nicaragua. Claro, eso es difícil decirlo, pero yo creo que hay que dejar las cosas aparte por un ratito, que se enfríen, porque tus prioridades en estos momentos es aclimatarte y aprender la cultura del país, el idioma y toda la cuestión. Y muchas veces si nos apegamos mucho a lo nuestro, no nos deja alcanzar todos nuestras metas y poder llegar a cumplir, como a introducirse, aclimatarse a esta sociedad que siempre está cambiando, y especialmente en estos tiempos de cambio donde vemos que hay tantos conflictos y que están sin resolverse y tanto pleito con esto de las elecciones. Bienvenido entonces otra vez y bueno, me da mucho gusto que estés por acá. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por esos comentarios y se lo agradezco mucho. Bueno, si te querés despedir de la sala o si alguien se quiere despedir de Ismael, yo te doy inmensamente las gracias. Sos bien fácil de acercarte, de hacerte preguntas. Nos contestaste a todo, nos respondiste a muchas incógnitas del 19 de julio. Parece que lo que estaba en nuestros corazones, vos también lo tenías en tu pensamiento. Estoy encantada, espero que triunfes y que salgas adelante como tus otros hermanos periodistas, que los tratamos de apoyar en todo lo que podamos, y espero que vos pues encontres tu niche y tu momento. Ojalá no te toque mucha nieve donde estés, que ya viene. Yo estoy en la Florida, no me toca, y sí, pues sí tengo conexión de internet, no como Will, que nunca tiene. Y pues gracias, bienvenido, espero que te vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todas las personas que están en la sala. Le agradecemos de que nos hayan acompañado. Jennifer, fuerza, valor, te admiramos mucho. Esperemos que salga adelante también con el gran trabajo que realizas. A Miguel también y a todos los periodistas pues que tratamos de acompañar. Si quieres despedirte, Ismael. Claro que sí. No, también estoy en la Florida. Lo único que no estoy en una zona donde hay muchos nicas, pero sí estoy en Florida, así que no voy a tener nieve. Nada, A lo mejor somos vecinos. nada, Huepu- sí, nada más decirles que me he sentido muy acogido con ustedes aquí, gracias a todos los que se conectaron. Había estado postergando, ¿verdad?, esta invitación por bastante tiempo, pero no era algo que dependiera de mí, pues, sino que no sentía que era el momento para hablar todavía. Y me he sentido, como les digo, muy, muy contento en contestar las preguntas que ustedes me hicieron. Y nada, decirles que aquí estoy a la orden, en lo que yo pueda colaborar con mi conocimiento o con alguna opinión o lo que sea. Y nada, hay que echarle para adelante, como dicen los mexicanos, y yo sé que pronto varios de aquí vamos a poder volver, los que quieran volver. Le- Amén. Quería les mando un despedirme. abrazo, sí. Gracias. Yo quería despedirme con unas cuantas, solo 2 o 3 palabritas. That I love democracy and the United States of America is a great country and it belongs to all of us.
en all the colors and races, long live the democracy, que viva Nicaragua libre y la soberana, y que sea soberana, que viva Nicaragua libre. Buenas noches. Somos la Resistencia Podcast. Todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Sintoniza los Twitter Spaces de Somos la Resistencia Podcast con invitados de lujo. No te lo pierdas, se ponen buenos. Todos los episodios también disponibles en diferido por Spotify y YouTube. Sean todos bienvenidos.